Ahí vamos a comenzar y ahorita vamos a seguir desarrollando el tema. Isaías 54, versos 1 al 3, hermanos. Así que es un gozo, como les comento, nuevamente estar aquí y ahora, pues bueno, con más gozo en cuestión de estar con mi familia. Y bueno, esperamos en el Señor que Dios sobre esta mañana, hermanos. Así que vamos a leer estos 3 versículos y bueno, nos ponemos de pie, hermanos. Como ven, nos ponemos de pie para leer estos 3 versículos. Isaías 54, versos 1 al 3. Lo leemos, yo leo el 1, ustedes el 2 y todos el versículo 3 y damos inicio a esta clase. Así que leo el versículo 1. Ahí estamos, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Todos, Sánchez, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Todos el 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para comenzar y ahorita damos inicio. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios, le amo gracias por este tiempo, mi Dios, porque sin duda, mi Dios, usted es bueno con cada uno de nosotros, mi Dios. Estamos sumamente agradecidos, mi Dios, y rogamos, mi Dios, que sea usted quien hable a través de su palabra. Espíritu Santo, obre grandemente. Mi Dios, ayuda a dar esta clase dominical, mi Dios, ser de bendición, de edificación, mi Dios, y sea usted honrado y glorificado, mi Dios. Sea usted con nuestros hermanos y en las diferentes clases también que hay en este momento, mi Dios. Le pedimos todo ello, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, muchas gracias. Hermano, veo aquí, bueno, en cuanto a el pastor dice, le está dando la escuela dominical en cuanto a misiones, en cuanto a viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, hermanos, quiero seguir tocando algo del tema. Y como introducción, el versículo 2 dice aquí, Isaías 54, 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí pasaje, bueno, para mí puede ser aplicado a varias áreas, ¿va? Por ejemplo, en cuanto a la iglesia local, en cuanto a trabajo, en cuanto a edificación físico del templo, ¿no? Puede ser ensanchar, alargar y reforzar, ¿va? Ampliar el auditorio, para seguir construyendo y reforzar, el mismo en la iglesia, reforzar doctrina, ¿va? Para mí puede ser algo así, ¿va? Pero en cuanto a la obra misionera, también me gusta aquí este texto, ¿va? Dice, es ensanchar, ¿va? Es ir más allá, a compartir el evangelio, alargar y reforzar, ¿va? Reforzar en cuanto a la obra misionera. Quiero hablar acerca del tema de equipos misioneros, hermanos. Quiero hablar acerca un poco del tema de equipos misioneros. Tal vez no tengo mucha experiencia, pero hemos estudiado, hemos hecho algo y quiero compartir algo acerca de los equipos misioneros. Yo estoy convencido, hermanos, 100% convencido que Dios está usando esta iglesia, hermanos, en cuanto a la obra misionera, y Dios la quiere seguir usando, hermanos, grandemente, y bueno, y se puede ver, se puede palpar, y para seguir cumpliendo con la gran comisión, con la obra misionera, se requieren varios aspectos. Uno de ellos es la obediencia, hermanos. Todo lo que hagamos, hermanos, para nuestro Dios se requiere obediencia. Cuando Dios nos dice tenemos que ir a predicar el evangelio, se tiene que hacer algo muy importante, que es obedecer, ¿va? Y es lo que tenemos que estar haciendo cada uno de nosotros, y como iglesia, como persona, como cristiano, tenemos que obedecer, hermanos. Y eso es lo que se requiere en la obra misionera. Se requiere tener fe, hermanos, amén. Para poder hacer la obra misionera, para poder ganar almas, para poder cumplir el mandato de nuestro Dios, se requiere tener fe, hermanos. Por fe andamos y no por vista, ¿va? Muchas veces pensamos en lo que queremos hacer algo, pero hasta que sea algo palpable, ¿va? Y no, hermanos, la obra misionera, ir a ganar almas, comenzar nuevas obras, es tener fe, ¿va? Su pastor tuvo fe, Dios le llamó, y por fe, hermanos, vino confiando en Dios, que Dios va a hacer la obra, y así es, Dios hace la obra. Se requiere algo muy importante, también se requiere la disposición, hermanos, para poder hacer la obra misionera, para poder ir a ganar almas, para poder hacer algo más para nuestro Dios, se requiere disposición. Como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, se requiere estar dispuestos para trabajar para nuestro Dios, hacer algo más para nuestro Dios, y también se requiere
sacrificio. En toda área y más en el trabajo de nuestro Dios se requiere un sacrificio, hermano, un sacrificio ya sea físico, ya sea económico, pero hermano, se requiere un sacrificio para obedecer a nuestro Dios. Y una de las cosas que vamos a aceptar es que Dios cuida de la iglesia, hermanos. Muchas veces hay problemas en la iglesia local. Bueno, mi iglesia local, la Iglesia Bautista de las Torres, ha pasado por pruebas, por circunstancias, pero yo he podido ver en estos años, hermanos, que Dios tiene cuidado de la iglesia, hermanos. O sea, Dios tiene cuidado de la iglesia a pesar de pruebas, de circunstancias que estén pasando. Dios la sigue cuidando, la sigue sustentando, Dios sigue levantando obreros, se siguen comenzando obras. Y hermano, ¿es por qué? Porque Dios tiene cuidado de la iglesia y por eso Dios tiene promesas que Dios va a cuidar de ella. Y hermanos, y si la va a cuidar, la va a proteger, ¿es para qué? Para un propósito. El propósito es seguir cumpliendo con la gran comisión. Y vemos en la historia del libro de los Hechos, ¿no? Vemos ahí cómo la misma iglesia, la iglesia primitiva, llamándole así, tuvo persecución, hubo muchas pruebas, pero eso no nos sirvió para que se propagara el evangelio desde Jerusalén. Ya una vez que hubo pruebas, hubo circunstancias, hubo persecución, bueno, y ya los mismos hermanos salieron a predicar el evangelio. Y bueno, muchas veces pasan pruebas en la misma iglesia local, pero todo ese tipo de cosas nos tenemos que ser aún sabios y ver que Dios está usando esas circunstancias, hermanos, amén. Y son cosas que pueden ser, pues, Dios las usa para un propósito, hermanos. Felipe fue a Samaria, Pedro fue a Lidia y a Jope, hermanos. ¿Y por qué no? Porque la iglesia se mueve para compartir el evangelio, hermanos. Cuando se trata de misiones, de ganar almas, bueno, pues sabemos que muchos están involucrados, hermanos. Están involucrados, salen jóvenes, salen mismos niños a evangelizar, las hermanas, grupo de varones, se abren rutas, se abren ministerios. Hay muchas formas de cumplir con la gran comisión y esos son hermanos fieles de la iglesia que están dispuestos a cumplir y obedecer a nuestro Dios, de ir a ganar almas, a compartir el evangelio, y eso es bueno y eso es correcto, y siempre va a haber gente así dispuesta para ir. Pastor, ¿cuándo hay que ir? ¿Cuándo hay que ir a ganar almas? ¿Cuándo hay que ir a testificar? ¿Cuándo hay que visitar? Y la gente está dispuesta. Pero también el lado contrario, hay mucha gente dentro de las iglesias, y hablo de mi iglesia local, ¿verdad? Muchas veces hay hermanos que nunca van a salir, no salen, por más que se les dice, se les predique conferencia y todo, y se les dice bíblicamente su responsabilidad que tienen, y no lo hacen y no lo van a estar, y van a estar esperando a que otros lo hagan. Pero hermanos, aún así se tiene que estar haciendo, hermanos, amén. Y vamos a aprender algo acerca, o mucho, hermanos, que tenemos que aprender de la iglesia en el libro de los Hechos, hermanos. Y vamos a aprender de estas iglesias en los libros de los Hechos, directamente de ellos, de las iglesias en el libro de los Hechos, porque es donde tenemos que aprender, hermanos. Muchas veces, en cuanto a equipos misioneros, muchas veces podemos decir, bueno, es que estamos aprendiendo de otras iglesias, ¿verdad? Y bueno, hay otras iglesias que lo practican, lo hacen, pero hermanos, aquí la Biblia nos muestra cómo hay que hacerlo, ¿verdad? Dice, bueno, continúo, ¿verdad? Porque es que, por ejemplo, en nuestra iglesia local, hermanos, apenas se están haciendo equipos misioneros, ¿verdad? Se están haciendo equipos misioneros, salidas. Yo sé que otras iglesias lo hacen y gloria a Dios por ello, ¿no? Hay que ver cómo están haciendo, cómo están trabajando, pero vemos en la Biblia cómo hay que hacerlo, hermanos. Así que la extensión geográfica del evangelio fuera de Jerusalén fue hecha por los miembros de la iglesia y no por los apóstoles, hermanos. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, hermanos. Vamos a comenzar ahí en Hechos y vamos a ver muchos textos así para que me sigan, ¿verdad? Es escuela dominical y quiero ver varios versículos, hermanos. Hechos capítulo 8, versos 1 hasta el 4. Este texto dice, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vean el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí estamos viendo la iglesia, hermanos, estaba viviendo en persecución, tenían pruebas, hermanos, y pruebas de veras, hermanos. Nosotros muchas veces nos quejamos
porque por cosas muy sencillas, ¿va? Por ejemplo, ahora que estábamos compartiendo aquí en el centro de Puebla, ¿va? Y yo con mi hijo compartiendo folletos, ganando almas. Y la gente a lo mucho que pasaba es que tú das un folleto y ni te volteaban a ver o no te lo recibían y lo agarraban y más adelante ya lo tiraban. ¿Va? Pero es a lo más que pasa, hermanos. Pero aquí había pruebas, problemas de deber, hermanos. Había persecución, había peligro de muerte. Y eso Dios lo usó, hermanos. Dios está en control, como le decía ahorita, Dios está en control en todo momento. Y Dios lo usó, ¿para qué? Para que la gente pudiera salir, los hermanos, la iglesia pudiera salir a compartir el evangelio. Dice el versículo 1 de Hechos 8:1, al final dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles ahí estaban, pero la iglesia fue la que salió. En el versículo 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Tal vez ya eran hermanos que conocían del evangelio, conocían de la palabra de Dios, sabían de la buena nueva del evangelio, pero ahí estaban cómodos en la iglesia, estaban cómodos, estaban agradados ahí en la iglesia. Pero hermanos, Dios permitió esto, ¿para qué? Para propagar el evangelio, hermanos. Dios usa circunstancias, Dios permite todo tipo de circunstancias, ¿para qué, hermanos? Para obedecer el mandato de nuestro Dios, de ir a predicar el evangelio a cada criatura, a cada persona, hermanos. Y hermanos, por eso cuando Dios llama a alguien, hermanos, Dios llama a alguien a servir a Dios de tiempo completo, Dios permite que pasen pruebas, hermanos, en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando fui llamado, hermanos, cuando tuve mi llamado a servir a Dios de tiempo completo, tenía 2 años que me habían dado mi casa ahí en Monterrey, en Escobedo, Nuevo León. Tenía 2 años con la casa, y ya Dios me había llamado, y yo estaba pues sí, emocionado con el gozo de servir a Dios, ¿va? De tiempo completo, pero también veía humanamente, hermanos, tenía 2 años de ser salvo también, humanamente también lo veía de esa manera, que es que mi casa me la acaban de dar y mi casita, y ya saben, ¿no? Cuando uno a veces se quiere aferrar, ¿va?, a las cosas materiales, y bueno, yo estaba ahí medio luchando un poquito con el Señor, pero bueno, que empiezo a ver ahí en mi hogar, bueno, que empiezo a ver que en las paredes, en una parte como 1 metro de alto, empiezo a ver caminitos de tierra. Y yo, ¿qué es esto? Y que le empiezo a picar ahí, le empiezo a picar. Y hermano, ¿qué era? Era polilla, hermano. Era polilla que él estaba haciendo en la casa, y dije, bueno, Señor, yo no voy a pelear más, ¿va? Si esta casa en un momento puede ser derrubada, caída. Y dije, bueno, yo voy a servir a Dios de tiempo completo, no tengo que tener la mirada puesta en las cosas materiales. Y hermanos, Dios permite cosas, circunstancias en nuestras vidas, ¿para qué, hermanos? Para obedecer, hermanos. Amén, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, hermanos. ¿Y quiénes eran, hermanos? Era la iglesia, hermanos. El primer mártir fue Esteban, un laico, un diácono, no un apóstol, hermanos. Él estaba predicando el evangelio, y eso lo vemos en el libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 6, hermanos. Vamos a ver ahí Hechos capítulo 6, vamos a buen tiempo, hermanos. Hechos capítulo 6, versos 1 al 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién, hermanos? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, estamos viendo aquí, hermanos, que fue alguien elegido dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, hermanos. Y hermanos, eso es algo tremendo, es algo correcto. Alguien de buen testimonio, lleno de fe, y con la gracia y con el poder de Dios, para predicar. Y gracias a Dios que la iglesia se está levantando a predicar el evangelio. Y eso es lo que son cosas que ya sabemos, pero bueno, lo estamos estudiando. Tal vez nosotros como iglesia, hermanos, ya entendemos y ya practicamos la obra misionera, hermanos. Y para ejemplo, hermanos, bueno, no porque esté yo enfrente de usted, ¿va? Pero son iglesias
hay que poner atención de cómo se está trabajando en la obra misionera. Acaban de tener su conferencia misionera, Dios obró grandemente. Y ustedes como iglesia ya lo están haciendo, se está practicando correctamente. Tal vez ya sabemos qué tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar orando por los misioneros, ¿va? Que ya están en el campo, que Dios los guarde, los proteja, que se levanten más obreros. Dice la Biblia que debemos estar rogando, ¿va? No solamente orando, pidiendo, debemos que estar rogando y pidiendo por más obreros. Y usted dice, bueno, hermano, ya lo sabemos. Bueno, eso es lo que tenemos que estar enfatizando siempre, ¿no? Estar orando por más siervos de Dios, por los misioneros que están en el campo ya trabajando, ¿no? Están en diferentes partes del mundo, también por misioneros que están saliendo al campo para llegar al campo que Dios les haya llamado. Tenemos que estar apoyando también en cuanto a la economía para su ministerio. Ya se levantó la promesa de fe, están dando fielmente, y hermanos, de antemano, muchas gracias, hermanos, por su fidelidad hacia nuestro ministerio, y son cosas que ya se sabe, ya se está haciendo, y las cosas económicas, hermanos, sirven para mucho, hermanos, amén. Sirve para tener trayectos, para estar en el campo misionero, estar trabajando, ganando almas, estar teniendo actividades evangelísticas. Por ejemplo, cuando yo fui a Lima, Perú, estuvimos ganando almas, tuvimos un club de Biblia, y el club de Biblia, hermanos, ahí tuvimos una actividad con los niños, y ahorita lo van a poder ver. Hermanos, se tuvo que conseguir los dulces, actividades que tuvimos ahí, rentar un transporte, y todo eso, hermanos, es economía. Dice, no, pues es que hay que juntar a los niños y a los adultos y predicarles el evangelio aquí en la placita, en un lugar. Y bueno, se requiere la economía, hermanos, amén. ¿Y para qué? Con el único fin de seguir cumpliendo lo que es la gran comisión, estar predicando el evangelio, hermanos. Y eso es algo muy importante dentro de las iglesias, ¿va? Seguir sosteniendo la cuerda. También tal vez ya sabemos lo que es un misionero en diputación, ¿verdad? ¿Qué es un misionero en diputación? Es un hermano que, por ejemplo, un hermano que Dios, por ejemplo, aquí el hermano, si Dios lo llama, ¿verdad? Dios lo llama también a la India, que Dios toque su corazón, Dios le llama, Dios le pone ese deseo en su corazón de servir, de ganar almas, pero le pone un lugar en específico, ¿va? Un lugar en específico, ya sea de México, del mismo Puebla, hermanos, porque Puebla hay muchos habitantes y muy pocas iglesias, hermanos, se requiere mucho evangelio aquí, hermanos, como en cualquier otra parte del mundo. Bueno, ya Dios pone la carga, el deseo en el hermano. ¿Qué es lo que hace el hermano? Se tiene disposición, obedece a nuestro Dios, se pone a estudiar, ya sea en su iglesia local, o puede salir a un colegio bíblico. En ese mismo colegio bíblico se prepara para servir mejor a nuestro Dios. Ya está en preparación, llega a su iglesia local, aquí está con su iglesia local, con su pastor, el hermano se pone a trabajar, da testimonio a la iglesia que es un buen obrero, un buen siervo de Dios, que Dios ha estado con él, la gracia de Dios ha estado con él, y ya él está dispuesto para salir al campo misionero. Pero y la iglesia está dispuesta, hermano, está bien, nosotros te vamos a apoyar. Tal vez te vas a ir a Francia, ¿va? Allá ahorita donde está el peligro, pero se va a ir a Francia, ¿va? Le gustan los bombazos, ¿va? Y todo eso. Y se va a ir para Francia, hay que apoyarlo económicamente. Bueno, la iglesia lo va a apoyar en oración, lo va a apoyar económicamente, pero tal vez la iglesia no puede apoyarlo el 100% para que él esté allá en Francia trabajando, ganando almas y compartiendo el evangelio, estableciendo iglesias. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, como misionero va a salir al proceso lo que llamamos la diputación, estar visitando más iglesias, pidiendo apoyo en oración y tal vez económicamente para que él pueda estar saliendo al campo misionero y pueda estar trabajando allá y para que Dios lo use grandemente. Y hermano, y eso es lo que es un misionero en diputación, ¿verdad? Un misionero, y ustedes lo ven aquí, hermanos, ustedes lo ven también palpablemente que pasa el misionero, va, y ahí viene uno, y ahí viene otro, y ven, hermanos, y ustedes pueden ver, hermanos. Tal vez para unos hermanos puede ser carga, otro misionero, yo quiero escuchar a mi pastor predicando, ¿va? Que es mucho mejor, ¿va? Pero bueno, pasa el misionero, y lo digo por mí, no por los otros misioneros, lo digo por mí, ¿no? Y pasan, y obviamente es de paso, hermanos. El misionero no se va a quedar, va a pasar, va a presentar su carga, su llamado. La iglesia se reta, se pone en oración, y tal vez Dios da gracias, Dios pone en sus corazones apoyar, ser parte del ministerio de ese misionero. Y ya el misionero sale al campo y está trabajando, ganando almas, estableciendo iglesias, y la iglesia tiene parte con ese misionero, con ese proyecto en tal país que Dios ha llamado. Pero todo esto, hermanos, tal vez
Bueno, no digo tal vez, ya lo sabemos y se está practicando, hermanos. Amén, hermanos. Pero ahora vamos a hacer un enfoque también en cuanto a equipos misioneros, hermanos. Ahora el reto de Dios es que hay de los equipos misioneros, y eso es lo que quiero estar viendo en estos minutos. Vamos a ver muy bien, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Primeramente, hermanos, Marcos capítulo 6, versos 7 y 8, hermanos. Primeramente, hermanos, un equipo misionero viene de la mente de nuestro Dios, hermanos. Amén. Marcos capítulo 6, versos 7 y 8, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Bueno, misionero. Bueno, aquí, hermanos, aquí el equipo misionero proviene de la mente de Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquí dice primeramente que los apóstoles los envió de 2 en 2. No los envió solo, hermanos. Ahí está. Primeramente vemos aquí un equipo que Dios está enviando de 2 en 2. ¿Cómo lo hizo? Dice primeramente, después llamó. ¿Verdad? Dios llama primeramente a los 2 y luego comenzó a enviarlos. Aquí está un llamado y luego los envía y luego dice aquí de 2 en 2 y les dio la autoridad. Aquí, hermanos, Dios cuando llama, cuando Dios da una orden, y más cuando es en cuanto a compartir el evangelio, Dios hace toda la obra, hermanos, amén. Dios llama, Dios capacita, Dios envía y Dios da la autoridad, hermanos. La autoridad, el poder, el respaldo de nuestro Dios, hermanos. Y con toda confianza, el equipo misionero sale a compartir el evangelio, hermanos. Dios envió y apartó y envió a 2 y no a 1 en 1, dice en Hechos capítulo 13, hermanos. Hechos 13, verso 2. Vamos a ir, hermanos, Hechos 13, 2. Vean de lo que estoy hablando. Cuando Dios llama, hermanos, Dios llamó y apartó a 2, no solamente a 1. Dice, ministrando estos, Hechos 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme aquí, hermanos, a Bernabé y a Saulo, ¿va? Para la hora que los he llamado. Aquí, ¿a cuántos llamó, hermanos? Llamó y apartó a 2, ¿verdad? No quiere decir que es una regla establecida, ¿verdad? Que si es una conferencia y Dios nomás llamó a una persona en la conferencia, no quiere decir que Dios no obró, hermanos. Dios obró grandemente, amén. Pero aquí dice que Dios llamó, hermanos, y apartó a 2, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los había para la obra, hermanos, para la obra de Dios. Y Dios los llamó, ahí está otro equipo, son 2 personas que están yendo ¿a qué, hermanos? A predicar el evangelio, hermanos. Si son llamados es para algo, hermanos, para predicar el evangelio. Hechos 13, verso 46, Hechos 13, 46. No me pierda y sígueme, hermanos. Dice, entonces Pablo y Bernabé, ¿estamos ahí, hermanos? Entonces Pablo y Bernabé hablando de nuevo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, verso 47, verso lema que tienen, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Aquí están personas siendo llamadas, predicando con poder y con denuedo, hermanos. Dice aquí en el versículo que vimos que estaban predicando con denuedo, hermanos. Y una de las áreas que el misionero predica con denuedo es porque la iglesia local la iglesia enviadora también está orando, hermanos, orando por los misioneros, y eso da el poder, la gracia también para predicar con denuedo. Y hay más textos en cuanto dice Hechos 14, ¿no? Vamos a ver, Hechos 14, versos 2 y 3, dice, malos judíos, Hechos 14, 2, malos judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, verso 3, porque se detuvieron allí mucho tiempo hablando con hermanos, con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estamos viendo aquí que se quedaron un buen tiempo, Dios los llama, se van a un lugar a predicar, y ahí se quedan predicando, haciendo discípulos, haciendo nuevos convertidos, hermanos. Y eso es lo que estaban haciéndonos. También aquí, hermanos, vemos que digámoslo así, este equipo, hermanos, se añadió más gente, hermanos. Se añadió aún más gente, dice Hechos 13, verso 5, hermanos. Hechos 13,
5. Aquí Juan Marcos nos dice, Hechos 13, verso 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, ¿a quién, hermanos? A Juan de ayudante. Nos vemos aquí, hermanos, cómo Dios empieza a añadir a alguien más, y más, y más, y más. Así como ustedes, si Dios pone algo en su corazón de ir a acompañar a un hermano al campo misionero, ir a ganar almas, bueno, se puede integrar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? La Biblia dice, ¿verdad? Cómo Dios llama, Dios capacita, y Dios sigue añadiéndonos para ir a cumplir con la gran comisión. Ahorita vamos a ir explicando un poco más, hermanos. Y dice Hechos 13, Hechos capítulo 13, verso 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí tristemente pasa eso, ¿va? Muchas veces se regresan, ¿va? Hay misioneros que se regresan, ¿va? Hay ayudantes que se pueden regresar, pero hermanos, hay que seguir adelante, ¿va? Yo sé que como misionero, hermanos, se puede extrañar, ¿va? Se puede extrañar el hogar, la casa, se puede extrañar tantas cosas, ¿va? No hay que juzgar, pero sí pasa eso, ¿no? En el mismo colegio bíblico, yo estudiando en el colegio bíblico, muchos se regresaban, hermanos, no terminaban su colegio bíblico, y no es porque no fueran inteligentes, simplemente se regresaban, ¿por qué, hermanos? Porque extrañaban a mamá, extrañaban la pijama, extrañaban tal vez Monterrey y las tortillas de harina, ¿verdad? O algo, o se extrañaban las semitas, ¿va? Y se venían para acá, pero hermanos, se regresaban, pero bueno, aquí es lo que pasó, pero aún así, hermanos, el equipo sigue avanzando, sigue trabajando, y ya en el segundo viaje misionero, hermanos, Pablo y Bernabé se separan, hermanos, Hechos 15, verso 36, vamos a ver aquí, hermanos, Hechos 15, verso 36 al 40, hermanos. Por eso estoy dando muchos textos, ¿verdad? Por si hay dudas o algo, comentarios, al final podemos ver, ¿verdad? Dice Hechos 15:36, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37 de Hechos 15, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, eran bautistas, ¿verdad? Que se separaron el uno con del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos, al agradecer al Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, ¿va? Aquí, como vemos, ¿va? El versículo 40, y cómo Pablo escogió a Silas y encomendado por los hermanos. Como vemos siempre que Dios está en control, Dios llama, Dios capacita, Dios envía, pero siempre la bendición de la iglesia local, hermanos, amén. La bendición de la iglesia local, cómo fueron enviados, apoyados y respaldados, ¿va? Vemos aquí Pablo y Bernabé se separaron, pero ninguno salió solo. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos, ¿va? Vemos aquí nuevamente, eran dos que estaban ganando almas, predicando, haciendo discípulos, estableciendo, ganando almas. Pero aquí vemos que ahora ya eran dos equipos, no era uno solo, eran dos, Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos, hermanos. Vemos que pasó una circunstancia ahí, tal vez Pablo se enojó, va, no, que Juan Marcos se regresó y ya no quiero que vengan conmigo, tal vez pasaron circunstancias, pero aún Dios está en control de todo ello, hermanos, amén. Dios está en control de ello, ¿para qué? Dios abre puertas, hermanos, tal vez, Dios abre, bueno, no tal vez, seguro estoy, ¿va? Dios abre puertas, Dios está en control, solamente tenemos que obedecer, y vemos aquí que ellos salieron a la gracia del Señor, pero predicando el evangelio. Ya eran dos equipos, hermanos. Y así tiene que ser, seguir avanzando y avanzando, ganando almas, hermanos. El equipo, hermanos, los ganadores de almas, va a donde Dios los llama, hermanos. Donde Dios llame, donde Dios abre puertas, hay que ir a predicar el evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque en todos lugares hay necesidad, hermanos, de predicar el evangelio. Si vamos esta mañana con sus vecinos, con sus amigos, tal vez, con sus vecinos, y ellos tal vez ahorita andan medios, ¿cómo le llaman? Con medios crudos, ¿verdad? A medio cocer, ¿verdad? Y hermanos, hermanos, lejos de decirles, wow, no me dejaron dormir con su ruidazo, es que les falta Cristo, hermanos, amén. Así como un día llegó Cristo a nuestras vidas, amén, hermanos. Y hermanos, ¿y para qué? Hay que salir a compartir el evangelio, y hay que ir donde Dios nos llama, hermanos. Hechos 16, verso 6, hermanos. Vemos aquí la historia del varón macedonio. Hechos 16, 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche.
un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí ya está la gente, ya está dispuesta, los equipos misioneros. Bueno, aquí está Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, todos ellos. Pero estamos viendo que hay que estar dispuestos a donde Dios llama, ¿no? Donde hay la necesidad, y decir, como el varón macedonio, de pasa y ayúdanos, ¿verdad? Y es hay que estar atentos como iglesia para ir a predicar el evangelio, ¿va? Tal vez hay aquí alrededor puede haber hay necesidad, ¿no? Cuando un familiar dice, mira, ven, ayúdanos, aquí hay mucha idolatría en este lugar, en el pueblo, en tal lugar, bueno, hay que ir a predicar el evangelio, ¿no? Amén. Y como iglesia debemos estar dispuestos a ir, hermanos. Cuando yo hace unos meses estuve en la zona huasteca de San Luis Potosí, presenté el ministerio, la carga ahí con unos hermanos, y un pastor de la localidad, él no conocía de misiones, no practicaba en misiones, pero él deseaba, hermano, conocer y tener parte en la obra misionera. Y bueno, fuimos, presentamos la carga y todo, y ya platicando, me dijo, hermanos, de lo que hacen, de predicar el evangelio, de ganar almas en la calle, de tener campañas evangelísticas, todo eso, aquí aún no lo he hecho, pero yo lo quiero hacer. Le dije, hermano, pues bueno, vamos a ponerle fecha, ¿va? Para trabajar. Y hermano, se llegó el tiempo y hace un mes fuimos a la zona huasteca, yo llegué con mi iglesia local, lo reté, lo animé y de ir, hermano, y bueno, porque Dios nos dio gracia, y de nuestra iglesia local salió una camioneta, salimos como 18 hermanos, incluido familias, jóvenes, niños, y fuimos ahí con ese hermano de la zona huasteca, y ahí pudimos ganar almas en la mañana, predicar el evangelio ahí en la sierra, ganando almas, y en las tardes teníamos una campaña evangelística. Venían todos los niños, hermanos, salían de la sierra ahí, de la montañita, de ahí, no sabían de dónde venían, pero ellos venían, hermanos, y venían los niños, y todo, y bueno, hermanos, tuvimos un buen tiempo, hermanos, y yo pude ver, hermanos, cómo eso no es nuevo, hermanos. Vemos aquí en la historia, ¿va? Que siempre hay necesidad. Habrá alguien que diga, vengan y ayúdenos. Y eso como iglesia, ¿no? como esta iglesia local, hermanos, tal vez haya necesidad de otro hermano, de un lugar, hermanos, pidiendo ayuda para salir, hermanos. Y la iglesia, ¿qué debemos estar haciendo, hermanos? Respondiendo y salir como un equipo misionero, hermanos, salir a ganar almas, hermanos. Qué tremendo, y la Biblia lo muestra, hermanos. Amén, hermanos. Como dice aquí el varón macedonio, ¿va? Pasa y ayúdanos. Y estando ahí, hermanos, fuimos con la comunidad de Náhuatl, y un pastor de la localidad nos invitó también que lleváramos un equipo misionero, pero nos dio fecha para mediados del otro año, hermanos, y llevar un equipo misionero, pero ahora con la comunidad Tenec. Muy apenas sé hablar español, ¿verdad? Pero andamos con los náhuatl y luego con los Tenec, pero hermanos, y si salimos antes, hermanos, como que ya la iglesia puede hacer la obra e ir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el equipo misionero va a ir a donde se ocupe, hermanos. Amén, hermanos. El trabajo de evangelismo en Macedonia fue conformado por un equipo de 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, hermanos. Vamos a ver rápidamente un poco más. Más que conformaron equipos con Pablo, hermanos, fue Aquilas y Priscila, hermanos. Dice Hechos 18, hermanos. Hechos 18, vamos a ir, ya vamos de bajada, vamos acelerándole, hermanos, así que pónganse el cinturón, ¿verdad? Vamos a acabar, hermanos. Hechos 18, versículos 1 al 4, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, ¿va? Vemos aquí, hermanos, que Aquila y Priscila, hermanos, estaban con Pablo, ¿verdad? Estaban ahí con él, trabajaban, pero en el testimonio del apóstol Pablo, hermano, su obra trabajando, su capacidad de líder, hermano, esta familia, este matrimonio, hermano, se vio impactado, hermano, y él solamente estaba trabajando, hermano, ayudando ahí con las tiendas de campaña, trabajando y todo, pero ese matrimonio se fue impactado, se fue retado de trabajar más para Dios, y hermano, este matrimonio estuvo trabajando para la obra de Dios, hermanos. Lo vemos más adelante en Romanos 16, verso 3, solamente el texto, y vemos ahí cómo estaban trabajando, hermanos. Y fueron gente que más estuvieron conformando equipos con Pablo, hermanos. Solamente voy a dar los nombres: Sópater, Aristarco, por si alguien ya va a tener niño, ¿va? Aquí hay nombre, ¿va? Segundo, Gallo, y muchos otros más hermanos de otras iglesias
se empezaron a añadir, hermanos. Eso viene en Hechos, capítulo 20, verso 3 al 4. Vemos cómo más, hermanos, de otras iglesias aún se empiezan a añadir, de Berea, de Tesalónica, se empiezan a añadir, ¿para qué? Para ir a predicar el evangelio. Timoteo, Lucio, Jason, Sósípater, Tito también, un colaborador más, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de él como un colaborador más en la obra de Dios, hermanos. Y eso es un equipo misionero. Va, sale, gana almas, comparte el evangelio, hace discípulos. ¿Qué más hace, hermanos? Otro punto, hermanos. No solamente eran equipos evangelísticos, sino también plantadores de iglesias. Vamos a ver Hechos 14, hermanos. Hechos 14. Y son de los retos, de los retos que tenemos como en nuestro ministerio, va a llevar un equipo misionero al país de Perú. Hechos 14, versículos 21 al 26, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron, o sea, pusieron ancianos. Ancianos es un líder, un pastor. Constituyeron, lo pusieron. ¿Por qué lo pusieron, hermanos? Porque el equipo misionero es lo que hace. Va un evangelista al frente, hermanos. Se puede hacer de esa manera. Va un evangelista, van ganadores de almas, obreros del Señor, van obreros, y va un pastor, o en este caso un misionero, va a ese lugar. Por ejemplo, en Perú, si va el evangelista, va los ganadores de almas, y va el misionero que se va a quedar en ese lugar. Bueno, se gana almas, se comparte el evangelio, se hacen muchos discípulos, y el equipo misionero se regresa, el evangelista se regresa, pero ¿quién se queda ahí, hermanos? El misionero o el pastor que va a trabajar en ese lugar. Y así como iglesia, podemos hacer igual como viene aquí, hermanos. Pues se puede salir e ir a un lugar, se gana almas, se comparte el evangelio, y se queda alguien ahí a cargo de una obra. Ese es un equipo misionero para trabajar y tener fruto, hermanos. Y sí tener fruto ganando almas, pero tener fruto que haya discípulos, ¿va? Que ya un discípulo ya conoce, ya comparte el evangelio a otros, pero tener un anciano, un líder, un pastor local, hermanos. Amén, hermanos. Y eso es lo que es un equipo misionero. Sí hay filtros, hermanos, para los equipos misioneros. El apóstol Pablo dice que era celoso, ¿va? Dice que no quiso llevar a Juan Marcos, ¿va? Tenía mucho celo, inclusive de a quién llevar. Aunque sabemos que Dios, hermanos, Dios hace la obra. Dice que de lo vil, lo menospreciado, escogió Dios, hermanos, amén, hermanos. Y si no, heme aquí, hermanos, aquí, hermano, ¿por qué? Así es, hermanos. Pero, hermanos, sí hay que tener mucho cuidado para llevar gente, hermanos. Y hay muchos textos que podemos estar viendo, hermanos. Y, hermanos, Pablo con sabiduría, pidió más adelante a Juan Marcos, ¿va? Dijo: tráiganme a Juan Marcos, porque me es útil en el ministerio, hermanos. ¿Va? Aunque sí en un momento Juan Marcos dijo: no, él se regresó, y luego Pablo dijo: no, yo no lo quiero. Pero luego ya más adelante, ¿va? Lo vemos en 2 de Timoteo, ¿va? Que dijo: ¿sabes qué? Tráemelo, porque me es necesario en el ministerio, hermano. Dios nunca desecha a nadie, hermanos. Amén, hermanos. Dios, hay mucho campo de trabajo, hermanos. Lo que más se ocupa son obreros, así que no se sienta desechado, hermanos. Amén. No se siente desechado. Dios, hermanos, Dios lo quiere usar a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en su método de trabajo, ¿cuál fue, hermanos? En Macedonia, todos fueron a Filipos: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Continuaron en Tesalónica y en Berea, y ahí siguieron ayudando obras en Silas. Estuvieron ayudando ahí con nuevas obras, hermanos. Pablo llegó también solo a Atenas, como un buen líder, llegó solo primeramente, abriendo brecha, ¿va? Dice Hechos 17:16. Veamos ahí rápidamente, hermanos. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo, ¿qué hacían, hermanos? Hechos 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué hacía? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él llegó y estaba viendo que estaba la gente entregada a la idolatría. Dice: yo voy a ganar almas. Ya viene el equipo misionero, vienen más colaboradores, vienen más ayudantes a compartir el evangelio. Pero mientras que llegan, yo no me voy a quedar cruzado de brazos, voy a estar ganando almas. Dice que su espíritu se enardecía, hermanos. Se enardecía, ¿por qué? Porque había un celo de la verdad. Cuando un misionero, un ganador de almas, es lo que pasa, hermanos. Cuando ve a alguien, hermanos, que está entregado a la idolatría, a otra, que está entregada a la religión, hermanos, en vez de quejarnos o señalarnos, tiene que haber sentir, hermanos, tiene que haber un sentir de celo por la verdad y compartir el evangelio, hermanos. Amén. Y Pablo llegó solo y llegó abriendo brecha, y el líder es lo que debe ser, ir un paso adelante
del equipo. Y luego se vuelven a juntar a trabajar en Corinto, Pablo, Timoteo y Silas, ¿verdad? Y ellos seguían ayudando a la madurez de nuevas obras, y eso lo vemos en Hechos 18, versículos 22 y 23. Lo otro, lo que, no vaya para allá, pero solamente lo menciono. Nosotros, este hermano que le fuimos a ayudar a la campaña evangelística como equipo misionero, él nos dijo, mira, ¿sabes qué, hermano? Ahora yo no tengo conferencia de misiones. ¿Sabes qué? Ayúdame a hacer una conferencia de misiones. Y tenemos planes para, empezando el año, hacer su primer conferencia de misioneras en la sierra, en la zona huasteca de San Luis Potosí. No solamente fuimos a ganar almas, a discipular, a enseñar, pero hay que ayudar un poco más, hermanos. Amén, hermanos, como equipo misioneros. Así que, hermanos, eso ayuda mucho, hermanos. Y ellos seguían entrenando a los pastores, a los líderes que habían puesto. Y, hermano, como le decía ahorita a su pastor, hermanos, mi pastor Branch, americano, él ya entregó la obra, la Iglesia Bautista de las Torres, se la entregó a un mexicano, y él vive en Estados Unidos, ya tiene 77 años aproximadamente, pero él viene de vez en cuando a la iglesia, viene a vernos, a visitarnos, y eso ¿qué es? Viene a confortarnos, viene a ayudarnos, viene a dar palabra de aliento, de ánimo, como líder que comenzó ahí la obra. Beneficios de los equipos misioneros, rápidamente, hermanos. Se obedece el mandato de ir y predicar el evangelio. Los llamados, la gente llamada, son capacitados. Se levantan líderes y se comparte la visión de Dios y lo adopta. ¿Quién? El equipo misionero, de seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que ayuda también un equipo misionero cuando sale? Todos participan, hermanos. Participan en cunas, participan en clases, en culto infantil, en clases de párvulos, en la música, en dirección, en especiales, en devocionales, en predicaciones. El equipo misionero ayuda mucho, hermanos. Y usted dice, hermano, aquí estamos sentados, hermano, y esto, lo otro. Yo sé que ganan almas, trabajan, comparten el evangelio, pero como equipo misionero también se abarca mucho, hermanos. Y tal vez lo están haciendo, y eso ayuda mucho, hermanos. No es nada nuevo para ustedes, tal vez, pero se está haciendo. La gente que va, hermanos, conoce lo que siente un misionero, va hablando de un choque cultural o cosas así. Se aprende a tener fe, se aprende a tener contentamiento, hermanos, amén, hermanos. Se aprende a tener contentamiento, se aviva el fuego de Dios en cada persona, hermanos. Lo que más me impactó, hermanos, cuando fuimos a la Huasteca, que muchos hermanos regresaron bien animados, hermanos, regresaron tan animados para hacer más y más. Uno de ellos ya, de los líderes que estuvimos entrenando de nuestra iglesia local, en este mes de diciembre quiere regresar, hermanos, tener campaña evangelística, pero con enfoque así de lo de Navidad, ¿va? Llevando regalos y premios y todo eso, pero se quedan animados y van a seguirlo haciendo, ¿va? Y esos son equipos misioneros, hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga y vamos a orar, hermanos. Padre eterno, mi Dios, le damos gracias por este tiempo, mi Dios. Sea usted con nosotros, mi Dios, y gracias, mi Dios, por su palabra, mi Dios, y más en el libro de los Hechos, mi Dios, que hay mucho que aprender, mi Dios, para hacer para usted y su obra, mi Dios. Le damos gracias, mi Dios, por este tiempo, mi Dios, se lo pedimos todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén.